Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Es la hora de aprender y se estarán preguntando, ¿pero no se van turnando como ser host? Sí, tienen completamente razón y no me tocaba hoy. Sin embargo, después de año y medio y haber sido padres en el trayecto, nos vamos a tomar una semanita de vacaciones, por lo tanto, la próxima semana que me tocaba ser host, no podré. Así que me cagué a Rodrigo y me toca a mí. Pero hoy día vamos a estar conversando de algo muy interesante. Los episodios anteriores nos dijeron, oye, qué lindo, pero no entiendo nada. Oye, ¿y esto realmente se puede implementar? Oye, ¿qué mierda es un agente? Oye, pero ¿esto realmente es más barato? Especialmente por el ejemplo que dio Yoji la vez pasada de ¿Fintok se llaman estos güeyes? Sí, FinTok. Fintok. Son muy buenas preguntas, vamos a conversar sobre todo eso, pero antes que todo, Diego, Rodrigo, muy bienvenidos. ¿Qué les ha pasado en la última semana con respecto al mundo de la tecnología y la IA que les gustaría compartir con nosotros? Yo, la verdad, he estado aprendiendo harto mirando todo lo que está pasando con los agentes. ¿Cierto? Que lo hemos hablado desde el primer capítulo con OpenClaw, pero estamos viendo como cada vez salen más. Perplexity Computer ya se me habilitó, así que hice un par de test y está re bueno. Ay, ¿me voy a hacer pagar o no? Es muy caro para poder pagarlo para Pero, probar. pero si quieres, podríamos juntarnos la próxima semana y jugar. Ah, pero no vaya a estar. Entonces, he estado jugando un poquito, está bueno, está bueno. Microsoft ayer Pero, sacó, bueno, a nivel de reemplazar OpenClaw. no sé si a nivel de reemplazar OpenClaw, pero por ejemplo, hoy día le agregaron el poder correr Cloud Code y Codex, así como pedirles que correrlo, entonces al final empieza como a orquestar. Yo digo que Perplexity Computer es como el OpenClaw con corbata. Es un poquito más empaquetado, como para el mundo profesional. No tiene esa libertad que tiene OpenClaw que te permite como romper, ¿cierto? Y al final el romper también te permite empujar y conectar cosas que normalmente no se deberían, pero sí para las tareas diarias está bastante bueno. Ahora, yo igual venía ocupando Cloud Cowork para eso, entonces como que todavía estoy ahí iterando, jugando y todo, y Copilot anunció ayer Copilot Cowork, que básicamente es Cloud Cowork versión Microsoft. corporativa. Más corbatas, dos corbatas tiene, ¿cierto? Porque va en el ambiente Microsoft, entonces ya estamos viendo cómo está empezando a integrarse en soluciones empresariales. Y eso es muy bueno porque al final es como la promesa que teníamos del chat GPT cuando partió, que era como, no, va a poder hacer el reporte por mí. Claro, hace 3 años no, podía ayudarte a hacer cada parte y tenías que pegarlas tú, ¿cierto? Hoy sí puede hacer el reporte por ti. Ok, Diego. Yo creo que lo que más ha avanzado, bueno, alucinando también con el tema de gente, yo creo que para proponer de preguntas después deberíamos hablar de las diferencias que hay como OpenClaw con, bueno, con lo mismo que estaba diciendo Rodrigo, porque la gente dice, ya, pero entonces, y hay muchos influencers que dice, oye, ahora se murió OpenClaw porque lo mató Ya, pero Cloud. eso lo ven en la... Cuando ustedes sean host, a mí no me van a cambiar el guión en este momento. Le dejo la propuesta. Y la otra cosa es que nosotros estamos muy metidos como por lo que yo hago y veo en el día a día, el tema como laboral. Entonces, ¿cómo ha avanzado el tema de la IA y realmente si se están destruyendo empleos o no? Y porque claro, todos dicen, oye, inteligencia artificial, y verdad es lo que no dicen, que se están despidiendo mucha gente. Pero la pregunta es si realmente es como un AI watching, ¿le están echando la culpa como a la inteligencia artificial o es verdad porque hay Qué buen temas término. de... Sí, está muy bueno, está como el Shadow, no me acuerdo que habéis dicho tú antes. Eh, pero esto específico es, ¿le estamos echando la culpa a la inteligencia artificial por el tema de los despidos? ¿O es realmente que en verdad hubo una sobrecontratación post pandemia y además, dado que el dinero ya no está tan barato, dado las tasas de interés y el contexto como geopolítico en el que estamos, es la verdadera razón? Y bueno, en resumen, sí, en parte, pero seguro también es por otro tema de eficiencia con inteligencia artificial. Muchas veces también dicen, no, es que también estaba leyendo un informe de que la gente en verdad no estaba trabajando menos con dado inteligencia artificial, que era como el sueño, entonces la inteligencia artificial va a hacer muchas cosas por nosotros. No, yo creo que ahora se puede hacer mucho más y se sube el nivel y también como contar una infidencia. Chris nos acaba de mandar también hoy día como, no sé si lo mandaste, yo lo vi hoy día, quizás lo mandaste ayer, como las temáticas y distintos temas de discusión y todo en una página web muy hermoso con
maravilloso, ya te había mandado un punteo. Y es como... oh. Y así también lo que se espera, yo creo que a nivel de lo que organización. pasa es que mi asistente personal me ayuda con todo y como está en el VPS y no quiero estar revisando los Markdown, tiene como instrucción que cada cosa que tenga que revisar me la manda como un link en HTML a un CDN propio. Perfecto, maravilloso. Y mucho más profesional para compartir. Y así también, no sé, Más ahora... profesional que la que hice yo, que yo mandé un mensaje. Les mandé por WhatsApp. Oigan, hablemos de esto. No, pero debo Pero admitir preciso, que parte del por qué se los envía antes, no quería hacerlo, pero creo que hay unos temas que tenían que revisar antes de porque pueden volverse relativamente complejos. Perfecto. No, pero vamos a eso. Bueno, yo también he estado rayando la papa con los agentes. Hasta ahora sigue ganando OpenClaw en mi corazoncito y en mi día a día. Sin embargo, he tenido que estar solucionando hartos problemas que me han salido en el transcurso. Desde la cantidad de tokens que estoy usando y optimizarlo para que no pasarme del plan de $200 al mes, hasta cómo estoy haciendo de que el orquestador esté en OpenRouter con un modelo Qwen de 3,5 y todo el resto de las cosas las estoy haciendo dentro de mi plan de $200 al mes. Sin Eso yo embargo, creo que debo admitir... Para adelantarme, o sea, no para adelantarme, pero para quitarte el espacio de que porque Dale, también dale, OpenClaw dale, está quítame muy el bueno, espacio. es porque puedes usar un montón de modelos versus los otros que te obligan a trabajar en su modelo. Dale Claro. nomás, Chris. Perdí lo que estaba hablando. Pero también he probado, debo admitir que distintos tipos de agentes. Hoy día estuve probando los agentes de Cloud Code, unos agentes que, por ejemplo, Rodrigo nos compartió la semana pasada y tenía pendiente hacerlo antes de este episodio. Y también los migré a OpenClaw. Lo que quiere decir que mi OpenClaw también puede tener los poderes de estos agentes. Sin embargo, y con el dolor de mi alma, funcionó mucho mejor en Cloud Code. O sea, el reporte de lo que hizo el agente de manera autosuficiente, por ejemplo, en Growth Hacking, que era lo que estaba jugando yo delante, fue mucho mejor el agente de Cloud Code, fue mucho más extensivo y realmente no sé por qué, porque estamos usando los mismos modelos por detrás. Es Eso que te yo creo que ahí el diferencial es lo que llamamos el harness, el arnés que va puesto en el modelo. En Cloud Code está hecho como en un ambiente directo, está hablando directo al modelo, con su propia lógica más de programador. Entonces tiende a funcionar súper bien. OpenClaw le suma, adicional a eso, un montón de documentos y formas de trabajar y archivos JSON, etcétera, que cambian la forma de trabajar. Entonces, claro, es más útil como flexible, pero cuando uno va directo a Cloud Code con agentes directo dentro, tiende a funcionar muy bien. De hecho, mucha gente que ocupaba Cloud Code antes de que llegara OpenClaw, como el Dani Ávila que escribió que vio el capítulo anterior, él no se ha cambiado a OpenClaw porque al final con Cloud Code puede hacer lo mismo que teníamos acá. Solo que tú tienes que diseñar todas las cosas sobre eso para hablarles de Telegram, para conectarlo a no sé dónde, etcétera, versus un OpenClaw que ya viene con toda esa parte ya armada. Entonces al final eso te empieza a dar como diferencias en el comportamiento. A mí que me gusta tener a OpenClaw como mi agente principal y pedirle que ocupe Cloud Code. No que ocupe el modelo detrás, sino que él sea el que interactúa con Cloud Code para hacer cosas. Entonces dejas a Cloud Code con agentes dentro. Entonces tenías a OpenClaw que habla contigo, decide esto y tú lo mandas a hacer cosas, pero ejecuta con otros agentes de Cloud Code para hacerlos más específicos. Ya, pero tratemos de no marear a la gente. Al final podemos empezar a hacer mezclas, podemos hacer híbridos para la mayor cantidad de eficiencia posible. Sin embargo, les tengo una pregunta. Chicos, Rodrigo, Diego, ¿conocen Firefox? ¿Qué es Firefox? Firefox es un navegador al igual que lo era Internet Explorer, Netscape o ahora Microsoft Edge, que ahora todos los navegadores son Chrome. O sea, todo el mundo es Chrome y después está Safari y Firefox. Es un navegador de código abierto, que esa es como la gran gracia que tiene, parte de la fundación Mozilla. Y tiene la lastimosa, ocupa el motor Gecko para renderizar. No, pero al final tiene un motor distinto por detrás. Y lamentablemente hay muchas cosas de los estándares web actuales que Firefox todavía no adopta porque Chrome se comió al mundo. Ya, pero al final la pregunta es, si yo les digo que con un modelo como Opus 4.6 de Anthropic hicieron un experimento con Mozilla para Firefox y estuvieran andando por un par de semanas detectando y corrigiendo bugs, ¿les llamaría la atención? Por supuesto.
¿En Al serio? final es un... Porque suena como algo que ya es normal en las conversaciones que estamos teniendo. Lo que pasa es que me llama la atención porque son software que uno pensaría que a estas alturas, después de veintitantos años desde que salieron, ya hubieran adoptado este tipo de cosas. Y al final nos da las mismas luces que en todo. Hay muchas empresas y muchos proyectos que no están ocupando la tecnología nueva que hemos hablado en estos capítulos, ¿cierto? Para cosas que es súper obvio que los ocupen. O sea, yo he visto cómo, no solo con Firefox, sino con otros ejemplos también, meten y encuentran bugs que nunca habían visto porque son o casos bordes que a nadie se le ocurrieron o situaciones que eran tan escasas que quizá le pasó a alguien y nunca supo cómo reportarlo. Y ahora la gente tiene esa vista como 360 para poder cubrirlo. Claro, pero es que yo creo que eso evidencia algo que yo creo que es bien importante, que es muy difícil también para la gran empresa, aunque sea muy tecnológica, estar como a tope de que salió algo nuevo y ya estar probándolo. Esto no es tan nuevo, pero a lo que voy es, no se puede exigir, eh, o sea, sería lo ideal que todas las grandes empresas, en verdad todas las empresas, sale alguna cuestión nueva y ya se empieza a usar mediante a medida que se corrobora que todo anda bien. Eh, entonces, yo creo que eso es, hay que claro, salir como la burbuja, como que, claro, los tres estamos muy metidos, pero que todo el resto de empresas ya estén usando y estén ejecutando cosas, creo que es un ¿Ok? poco irrisorio pensarlo. Voy un poquito más allá. Si yo les digo que en estas 2 semanas Opus encontró 22 bugs, de los cuales 14 eran críticos y los reparó automáticamente en 2 semanas, ¿cuánto creen que se gastó por créditos de Anthropic para poder hacerlo? No voy a contestar porque sé la respuesta. Pero ¿cuánto hubieran creído si yo no les decía antes del episodio? Había leído Sabiendo el contexto de hace que 3 días. hay... ¿Ah? El reporte salió hace como 3 4 días, así que ya lo había leído. Pero es más barato que tener a alguien adentro haciendo, Pero se puede hacer haciendo esa como un pega. cálculo racional, porque al final, ¿cuántos desarrolladores están trabajando en general como este desarrollo open source? No sé, estoy jugando con un número, no sé, 100 personas, y no sé, el costo de oportunidad 2 millones, 2 millones de pesos, no sé, $2.000, y que este en verdad bug no lo habían encontrado antes, entonces decir, mira, como que ya quizás se les dé una pista y, no sé, hasta 100 personas y lo encuentran en 2 semanas porque ya tienen esta pista, entonces la mitad del tiempo, no sé, $1.000, $100.000. Te quedaste corto. Con los datos reales, actuales, de cuánto se demoraban en encontrar bugs de manera tradicional, no estamos diciendo los créditos de cloud, se demoraban 3-4 desarrolladores senior, al menos entre 8 y 16 semanas en hacer este mismo trabajo. O sea, se demoran aproximadamente 2 meses y su costo de solucionarlos era entre $150.000 y $350.000. Además del bounty, que es este como finder's fee que tienen para la persona que encuentre los bugs críticos, que puede ir de $40.000 a $280.000. Entonces podemos decir que se estaban gastando $500.000 y 2 meses de trabajo por 4 o 5 personas en arreglar 22 bugs, de los cuales 14 eran críticos. Parece $500.000. ¿Cuánto creen o cuánto se debería gastar en créditos de cloud para que esto lo solucionara de manera autónoma? Yo creo que por bug, un bug complejo debe ser unos 100 a $150. ¿Ok? Yo tengo el total. El total es versus ese $500.000, solamente se gastaron $4.000 y 2 semanas en vez de 2 meses. Qué locura. Ahí se Menos del nota 1%. la diferencia. Ahí se nota lo que hemos nosotros conversado, que tal vez no pudimos demostrar en los episodios pasados, de cuán real era esto. Porque, bueno, personas que escucharon los episodios anteriores me dijeron, ya, muy lindo, pero ¿qué? ¿Qué se puede hacer con esto? Además de ver nuestras tareas, agregar cosas a nuestro calendario, tenerlo para generar contenido, se puede usar de manera profesional en el desarrollo y detección de bugs de plataformas enteras. Ahora, lo que me pasa con esa gente que te dio feedback es que es gente que probablemente en el mundo técnico y no sabe valorizar todo eso otro que dijiste. O sea, el crear contenido, dice, crear contenido es re fácil.
Oye, por algo hay equipos de marketing en las empresas que valen lo que valen y tienen campañas y tienen todos los temas. Yo creo que lo que muchas veces cuesta ver es cómo valorizar cada elemento, ¿cierto? Porque claro, es distinto cuando tiene un punto de comparación, pero yo te digo, oye, todo lo que estoy haciendo de marketing hoy, de contenido, tendría que tener un equipo de 2, 3 personas que valen tanto, también se puede cuantificar. Entonces ahí la tarea la tiene la persona que te dijo eso, de que tiene que pensar desde el negocio y no solo desde su función, porque el mundo va hacia los generalistas. Ok. Y además pensar que probablemente su trabajo lo tiene que repensar. No es como cómo optimizo lo que ya estoy haciendo, sino cómo rehago el valor que estoy generando. No, y ahí volvemos un poco a lo que conversamos hace un par de episodios sobre los procesos. O sea, nosotros podemos empezar a optimizar procesos con la realidad actual en donde ya no necesito tantas personas, pero lo más probable es que tengamos que reinventar arquitecturas de empresas completas. O sea, Sí, la jerarquía ya no existe. Ya mi jefe no puede ser mi misma IA. O sea, creo. yo creo que ahí lo que termina pasando es que en la práctica uno tiene que hacer, y este ejercicio es siempre el mismo, sea una decisión con IA, con cualquier herramienta o con contratar personas, es cuál es el output esperado, cuánto me cuesta actualmente y cuánto me cuesta versus la solución que estoy planteando, ¿cierto? Y si en la evaluación del proyecto eso no cuadra, no se hace el proyecto, ¿cierto? Y acá con IA es mucho más dramático ese número, esa distancia, ¿cierto? Porque aparte... $500,000 de diferencia. Ya, pero no lo digáis así, po. 2 Pero en el meses, fondo, $500,000. pero piénsalo, es $500,000 en el caso de Firefox. En el caso tuyo, que lo viste hace un par de capítulos, mencionabas que te ahorraste $1.500 mensuales por herramienta. Diego hablaba del CRM el otro día, era algo que pagaban $7.000 y ahora tienen un CRM interno armado. O sea, en el fondo, el cuestionamiento no es tanto en el monto en sí, porque va a depender del caso a caso, ¿cierto? Sino que es el cómo identifico qué puedo solucionar con esto. Y ahí lo que yo les digo es creatividad, es preguntarse, es probar, ¿cierto? Oye, Anthropic dijo, hagamos un estudio, hagamos un experimento, ¿cierto? Y funcionó súper bien. Y si uno lleva en la misma línea, Anthropic publicó, creo que ayer, que lanzaron los PR hechos con IA. Ya, Y no lo he visto. valen como 15, calculaban que eran como $15 a $25 lo que te gastaba en armar un buen PR. ¿Cierto? O sea, no el PR, el PR, el Product Requirement. Ya, ¿Cierto? pero yo estaba Sí, sí. pensando en pull request. Ya, No, pero... pull request. Ya, Perdón, ok. sí, pull request. Pero quedaban diseñados completos. ¿Cachai? Entonces, el tema es que la herramienta siempre estuvo. Solo que lo empaquetaron de una forma distinta para lograrlo. ¿Cierto? O sea, la capacidad está. El modelo por detrás sigue siendo Opus 4.6, que es el mismo que tenemos todos por hace un mes. Más o menos. No, mes y medio. 2 semanas, 3 semanas, No, Opus pues 4.6. 4.6 ya Sí. tiene un mes, ya tiene un mes. Po. No tiene un mes. Pero ya va a buscar en Google en este momento ante la duda. Pero el tema es que al 5 de final- febrero ya lleva un poquito más de un mes. Ya un mes, po, Ya. un mes y medio, dije yo, no estaba tan mal. Pero a lo que voy es que los modelos están. Y lo que te limita es como preguntarte, oye, cuestionarte la tarea. Y por eso creo que lo que decía Diego de pensar cómo hacemos trabajo y lo que decía Cristian también, ¿cierto? De repensar cómo trabajamos es súper vital porque muchas veces la persona va desde desde, ¿cómo llamarlo? Va desde el que las cosas, desde una forma como por inercia, porque las cosas ya se vienen haciendo de cierta manera. Yo ya estoy acostumbrado a trabajar de esta manera, entonces es por ejemplo lo típico que pasa cuando uno compara aplicaciones como Microsoft Teams, Discord y Slack, ¿cierto? Que cada una eh, suple el mismo problema, comunicación, ¿cierto? Pero cada uno partió desde una historia distinta y por lo tanto, a pesar de que buscan resolver lo mismo, son súper distintas entre sí. ¿Cierto? Y eso es porque la cultura, las cosas, ven el problema desde su track. Pero cuando uno se abstrae y es capaz de mirar el problema desde arriba, se empieza a cuestionarlo todo. Oye, este proceso tenemos que hacerlo así, ¿cierto? Yo me acuerdo ahí no es que sea santo de mi devoción, pero Elon Musk, ¿cierto? Siempre habla como de esta cosa de ir simplificando los procesos, de ir simplificando los temas, como preguntarte, ¿y cómo lo podemos hacer más simple? ¿Y cómo le podemos quitar una pieza? Es que no es solo la parte de simplificar, es esto de debería ser así.
O sea, estamos tan acostumbrados que, por ejemplo, un proceso tiene 5 pasos que cuando nos preguntamos, ¿debería tener 5 pasos? Colapsamos. Por ejemplo, Elon Musk, cuando estaba viendo estos procesos y estaba creando las primeras versiones de los Tesla, veía, oye, acá hay una gomita que ocupa espacio. ¿Para qué es? No, eso tiene que ir. Y él preguntaba, ¿por qué? No, es que tiene que ir por la vibración del motor. ¿Estás seguro que tiene que ir? ¿Podemos probar sin eso? No, es que no puede ser así la cuestión. ¿Podemos probarlo? Ah, no era necesaria. O sea, estamos tan acostumbrados a que los procesos o las cosas tienen que ser de una manera que no pensamos de otra. Y eso hoy es horrible, porque quiere decir que hoy, independiente tengamos herramientas o asistentes que nos pueden ayudar a nivel de procesos o a nivel de trabajo, le podemos pedir algo que ya nace ineficiente. Le podemos pedir cosas que incluso no son necesarias hacer. Por eso siempre decimos, chicos, en los procesos, vean bien si es un proceso que vale la pena ser automatizable o incluso que exista antes de verlo con un agente o con IA o con automatizaciones. Porque si vamos a seguir haciendo cosas que no vale la pena que existan, no es para eso la tecnología que hay hoy día. El otro día salía... Dale, Diego. Sí, no, ahí te quería dar un punto a ti, y que Rodrigo, que justo decía que ahora lo que se necesita son generalistas, y en el punto yo creo que eso es bien importante, es cómo uno se abstrae para ver las cosas que se tienen que hacer y no se ve como, oye, tengo que conectar este punto, ¿cómo lo hago más eficiente? No, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se busca como generar valor? Y ahí ver si lo que se está haciendo tiene sentido o no y vale la pena automatizar. Y la verdad también es cómo se debiese hacer. Como que hay que salirse del detalle. Claro, el otro día yo veía una entrevista que le hicieron al CEO de Replit, que no me acuerdo el nombre, y que él mencionaba como que el que no es programador está en una ventaja hoy en día a ocupar estas herramientas de vibe coding, y genera un debate gigante, porque al final no están atados a las restricciones del que estudió todo lo que tiene que ver con sistemas, del que sabe cómo tiene que ser toda la estructura. El que estaba ahí codeando y no tiene ese conocimiento, tiene un dolor, lo quiere resolver y va YOLO a la vida a tratar de contestarlo. Y por lo tanto se salta convenciones y te das cuenta que realmente son convenciones que teníamos establecidas porque sí, ¿cierto? Quizá, por ejemplo, el otro día yo estaba haciendo un test y le puse a mi IA, oye, hagamos un sprint. Me dice, ya, perfecto, voy a repartir puntos y no sé qué. Y termina, y yo le dije, oye, pero ¿consideraste que tú trabajas 24/7 y soy yo el que tiene que dormir? Y me dijo, ¿verdad? Entonces no me sirve un sprint, po. Debería hacerlo de esta otra manera. ¿Cierto? Y lo cuestionamos. Entonces, al final... A ver, ojo, Sprint igual le servía, solo que No, tenía que ir por pero, etapas. pero la estructura, la forma de enfrentarlo, la hizo como si con las condiciones habituales, ¿cierto? Que son las que conoce. Entonces, al final, estamos tan llenos de supuestos de las formas de hacer que cuando nos toca actuar, seguimos ese mismo patrón, ¿cierto? Y al final eso suma grasa, eso suma un montón de cosas. Ahora, hay algunos que sí efectivamente están bien puestos, ¿cierto? Por temas de restricción, protección, seguridad, etcétera. Está bien que estén, pero el tema es que la IA nos va a obligar a repensarlo todo. A repensar el cómo trabajamos, el cómo son los procesos, el cómo documentamos, el cómo escribimos, ¿cierto? Yo te mandé el otro día el tema de la API, ¿cierto? Que salía este post que decía, oye, los agentes van a consumir APIs ahora, tienen que estar escritos para que la gente lo entienda y se puede conectar. Y si creas una solución nueva y no tiene API, y no tiene documentación para que claro, tiene que ser agent first para que ellos trabajen, ¿cierto? Y por lo tanto, todos nos tenemos que cuestionar, ¿cierto? El cómo yo trabajo en este mundo, ¿cierto? Y cómo mi trabajo cambia y cómo cambian los procesos y cambia la empresa. Y ahí yo creo que el mayor desafío es que usualmente nadie se pregunta por qué hace las cosas que hace. Sino Oye, que tú las haces porque llegaste a ese lugar y las hacían así. Ya, me voy a colgar de eso para que sigamos hablando de ese tema. Me salté un par de cosas para después volver atrás. Existe algo que se llama API Design First. Las APIs son cómo se comunican las máquinas, por decirlo de una manera sencilla, entre distintas aplicaciones o server to server o host to host o como quieran llamarlo. Se volvieron más populares o el diseño de API Design First hace algunos años para que todos se pudieran integrar a distintas cosas. Por ejemplo, Stripe creció más que todo en su comienzo porque tuvo un API súper potente en donde cualquier desarrollador podía empezar a crear plataformas que podían cobrar automáticamente junto con ellos.
Entonces, muchas de las plataformas que nacieron con una tecnología o un diseño de patrones de API Design First crecieron un montón. De hecho, sin ir más lejos, cuando yo lancé Pago Fácil, lo hice así pensé que yo nunca iba a llegar al B2C, siempre iba a ser B2B para desarrolladores y todo. No me resultó, pero no porque la tecnología no estuviera diseñada de esa manera, sino que simplemente no tenía tantos desarrolladores para hacer implementaciones. Por eso tuve que llegar al sí, pero todas las integraciones y todas las razones del por qué escaló en su momento fue porque otros crearon sus mismas plataformas usando las APIs de Pago Fácil, a lo mismo que todas estas plataformas que estaban diseñadas para que otros lo pudieran hacer. En su momento pensando en desarrolladores y hoy pensando en agentes. Si nosotros hoy no pensamos en que nuestras plataformas, nuestros servicios van a ser consumidos por agentes, estamos horriblemente mal. Y agrego algo también que no sé si decirlo, que no leí bien completo el itinerario, Dale no nomás. sé si estaba, pero está ligado a esto como de que los SaaS están muertos, de que yo creo que las soluciones que se construyan tienen que estar construidas desde un inicio, además de que se puedan conectar con agentes para que no sea necesario consumirlas. ¿A qué me refiero? Que idealmente con un agente se pueda conseguir la data sin tener que verla. El Mercado Libre también lo decía, que al final la mejor aplicación es la que no existe y es como que ni siquiera tengo que meterme, por ejemplo, a Mercado Libre para comprar algo, sino que necesito algo y ya me llegó. Eh, Claro, entonces, Pero hay como piensa una que es eso lo medio loco, hizo, pero hace inmediatez. mucho sentido. pero piensa que lo empezó a hacer Amazon con Alexa Shopping hace años en Estados Unidos. Y no tenían agentes. O sea, tenían una interfaz de quiero comprar. ¿Qué quieres comprar? Pañales. Perfecto, te mando pañales. Ese es un mindset que al final yo creo que se tiene que tener, que es difícil de pensarlo. Y yo creo que es una buena oportunidad para la gente que está pensándolo, porque recuerden que Chile es un mercado que reacciona lento. Claro que si el golpe golpea ahora en Estados Unidos, a nosotros nos va a golpear el próximo año. Entonces, si lo empiezas a adoptar ahora y empiezas a plantear eso, cuando empiece a pasar, tu solución va a estar súper bien posicionada. Los agentes la van a descubrir, la van a ocupar, se van a conectar, se te vaya a vender más y te va a ir mejor. ¿Cierto? Entonces, aquí el desafío es como, si bien, y esta es una, la inteligencia artificial uno dice, ¿es ventaja competitiva? No sé, porque todos pueden ir a pagar los créditos de Anthropic, los créditos de OpenAI, las mismas soluciones. ¿Dónde está la ventaja competitiva? Uno, en tu propia data, en tus propios procesos, en cómo yo los adapto para hoy, ¿cierto? Ser mejor, y que es información y procesos que los otros no hacen igual a ti. Pero por otro lado, hay una ventaja en timing, ¿cierto? Porque si empiezo hoy a hacerlo, voy a pegarme los porrazos hoy, pero voy a aprender rápidamente y voy a estar con proyectos funcionales antes que el resto. Y eso, ese como el ser el primero en llegar al mercado y aparte el primero en aprenderlo, ¿cierto? Te da una ventaja injusta pero gigante. Sí, pero, o sea, yo estoy de acuerdo en muchos casos, especialmente hoy en día, en donde las barreras de entrada son cero. El ser el primero sí es una ventaja competitiva, pero no se confíen. En muchos casos, los segundos to market aprenden de los errores del primero y les termina Total, yendo mejor. En total. este caso, cuando tenemos una planilla barata, apalancada con inteligencia artificial, tecnología, etcétera, sí debería ser un valor agregado increíble el hacerlo hoy versus hacerlo mañana. Así que el mismo consejo de siempre a todos los que me preguntan es partan, por favor, partan. Sí, total. Pero acá partan y empiezan a hacerlo pensando en que la IA va a ser parte de sus procesos, que la IA va a ser parte del equipo, ¿cierto? Y tienen que estar ahí metida y tienen que pensar en que una IA va a ser su cliente, que una IA va a ser su colaborador, va a ser su proveedor, ¿cierto? Como que hagan ese ejercicio. Fuera de que no lo vaya a hacer hoy, lo va a hacer en algún momento. Entonces, si te preparas para eso, la probabilidad que te vaya bien va a ser más alta. Ahí agrego algo que es bien importante, que en esto de la velocidad de opciones, como que, no sé, voy a estar unos días más, como más rápido, pensando que yo creo que una buena analogía de pensarlo es, ¿cuándo te gustaría sumar, no sé, 3 por 5 o hasta por 10 de tus empleados sin mucho mayor costo? Y el sumarlos, ¿cuánta ventaja te va a dar versus las otras empresas que no lo tienen? Como, y aparte mañana no va a estar 2 días más 2 días más adelantado que otra empresa, sino que probablemente va a estar por 10 por 100 en las cosas que estés desarrollando,
Dada la Infinitamente. Sí, totalmente, que es una locura y que honestamente también como que yo no he tenido tanto tiempo ahora como de jugar con OpenClaw y como para retratarlo con las últimas cosas que hemos conversado como internamente que está haciendo Chris y Rodrigo y yo, chuta, ¿cómo puede ser que en una semana hayan hecho toda esta gente y cosas y qué locura y como que... Pero es que solo la semana pasada sacaron los modelos de Qwen 3.5 y ya lo estoy usando para orquestar, por ejemplo, mi gente. Salió GPT-3 y GPT-4 a la 5.4. vez. O sea, 5.3, 5.4. O sea, 5.3 Instant y los Thinking y Pro, que son los con modelos de razonamiento, salieron en versión 5.4. pero el 5.4 ya no va a sacar un códex. Ya va a ser un solo modelo to rule them all. Entonces, como que ya el 5.3 quedó atrás la misma semana. O sea, Recuerda, no, espera. Ahí tengo que hacer una pausa. Recuerden, chicos, que GPT, al ser el más masivo de todos los modelos de IA, el primero que inició esto, tiene que tener un modelo liviano rápido para atender a todas las cuentas gratuitas. El único rol que tiene el modelo 5.3 Instant es ser el modelo de base para las cuentas gratis. ok. Para todo lo demás, ocupe 5.4. Recuerde que siempre el modelo más, el pagar esos $20 hace un antes y después en la calidad de los modelos los que puede ocupar. Pero en el caso de OpenAI tiene un dolor, y lo mismo le pasa a Google, que por eso también se esfuerza tanto en los modelos Flash, que tienen que ver con asistir en las cuentas gratuitas. Anthropic, como es más chica, no le pasa tanto, entonces saca primero Opus y después saca los modelos más livianos pensando en que los desarrolladores los conectan y hacen cosas con eso, y por eso existe Haiku y Sonnet, ¿cierto? Es el único que tiene 3 niveles. ¿Cachai? Porque Haiku es livianito, para hacer un proceso, una clasificación rápida o alguna cosa. Pero los otros tienen que tener modelos rápidos, instant, de calidad, para mantener, ¿cierto?, a esa base de entrada. Haiku como orquestador también funciona bastante bien por si acaso. Es muy Ya. bueno Haiku. Ya, pero volviendo a la parte más de negocio. Nosotros creo que en el primer episodio hablamos de que sí creemos que va a llegar el primer billion dollar company que tenga menos de 10 empleados, incluso podría tener uno. Sin embargo, si han escuchado de Sequoia es uno de los venture capital más grandes del mundo. Y uno de los líderes escribió de que la próxima empresa de $1 trillón, ni siquiera billion, $1 trillón, ni siquiera iba a ser un SaaS, ni siquiera va a ser una app, va a ser una empresa de servicios, no, una empresa de software disfrazada de servicios. Ahí está. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros ya sabemos que la IA puede hacer por nosotros. Por ejemplo, si fuéramos unos emprendedores que necesitan hacer una campaña de marketing, posiblemente si no tenemos presupuesto, vamos a lanzar la campaña de marketing apalancados de o ChatGPT, un LLM o incluso un agente que me haga todo. Sin embargo, si yo sé de IA, sé de agentes y sé todo esto, posiblemente yo pueda dar el servicio de marketing digital, voy a dar el ejemplo de marketing digital porque me sale más fácil, apalancado de todos mis agentes. Entonces, yo, Tala, puedo ser una agencia que por detrás no tengo empleados, tengo solamente agentes trabajando y doy un servicio. Este servicio como de marketing digital puede ser no un high ticket, puede ser algo barato o entre comillas de entrada para emprendedores, o puedo ser alguien que por mi network y mi conocimiento puedo atender a corporaciones. Por lo tanto, yo sí puedo tener hoy una empresa de servicios apalancada en agentes y en teoría, para todos los que nos están escuchando, ganar mucho dinero. O sea, yo te digo te lo digo así como en fácil. Por ejemplo, yo lo que presto servicio a la empresa es capacitación y asesoría. Y ganas mucho dinero. Yo no sé si mucho, pero yo no tendría la capacidad de hacerlo al nivel en que lo hago sin IA. En términos desde poder mandar las propuestas comerciales, hacerlas, sentarme a darlas, es una paja hacer propuestas comerciales. Yo la puedo hacer porque me armé un skill en cloud, le pasé mi catálogo de cursos, ¿cierto? Me di esa paja inicial y hoy puedo soportar mi operación a un nivel que yo solo antes era imposible, ¿cierto? Y eso es una operación que igual requiere harto tiempo mío, porque la clase la tengo que hacer y son 2-3 horas que estoy parado de pie. Estoy en la clase haciendo, sin contestar el celular, desconectado, ¿cierto? Y después paso a lo siguiente. O sea, yo tengo una cantidad de horas limitada en el día a día. Pero imagínate como educador te pasa eso. Sin embargo,
si tú estuvieras dando el servicio de hacer algo, posiblemente no tuvieras Claro, ese cuello de a botella. eso voy, porque por ejemplo, si tú tuvieras una agencia de marketing, la agencia de marketing, ¿qué tiene que hacer? Planificar campañas, planificar contenido, crear ese contenido, etcétera. Oye, hoy la IA puede ayudar con muchas de esas cosas. Ya Todo. quizás todavía en video no lo va a hacer automático completo, pero gran parte de las piezas la va a hacer con IA, ¿cierto? Pero pucha, en un año más va a ser todo automático. Ya con Remotion puedes hacer algunas animaciones de texto bonitas, se puede acercar a eso. Entonces, si yo hago servicios de consultoría, de levantamiento de procesos, de reestructuraciones, servicios contables, financieros, etcétera, si tú sabes conectar los inputs bien, tú puedes por detrás automatizar gran parte de los procesos o combinarlos para que tu input, tu rol, sean donde están las áreas de mayor valor, ¿cierto? Y escalar mucho más, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso ya se puede hacer. Ahora, hay un pero, y es que Recuerda, efectivamente, 1 trillón. por ¿Cómo eso, puedes llegar a $1 trillón? con servicios, con empresas, con tecnología, pues la tecnología lo único que te permite es escalar. Pero yo creo, y obviamente empaquetar, por ejemplo, si yo hiciera los cursos pregrabados, claro, podría vender y vender cursos así. Y a mí me gusta hacerlos presenciales, en vivo y cosas así, pero yo los podría empaquetar. ¿Cachai? Ahora, el tema yo creo que ahí pasa a ser otro tema. Y es que para poder escalar a ese nivel, no es tanto la tecnología que hay detrás, que tienes que hacerlo, ¿cierto? Tienes que automatizar, tienes que tener los procesos ordenados, los inputs claros, etcétera, sino que es cómo distribuyes para que la gente te compre. Y ahí, ¿cierto? Las personas que tienen una marca personal fuerte, las empresas que ya están posicionadas y que ya tienen clientes, etcétera, son las primeras que deberían estar viendo cómo apalancarse de eso. Y si ¿Cachai? no, hagan un libro y un podcast. Y se me- Claro, porque Armen si su tú eres, bazar. por ejemplo, una empresa de investigación de mercado, la investigación de mercado con personas sintéticas y con distintas cosas ya está cambiando, ¿cierto? Y actualmente tú tienes que llevar trabajo de campo gigante, proyectos enormes, encuestas, etcétera, que claro, la IA te puede ayudar a procesar toda esa data rápido. Pero la forma en que se investiga mercado hoy, si le sumas deep research, le agregas personas sintéticas, tratamientos rápidos, encuestas más cortas, análisis automático o extracción de insights, todo eso, tú ya podrías estar pensando cómo va a ser este servicio en 2 años, 3 años, y estar trabajando en llegar allá más rápido, ¿cierto? Porque al final ahí está, como tú eres la empresa que está ubicada, no puedes dejar que llegue una startup chica que se le ocurrió hacer lo mismo, que va a empezar a generar el nombre y capturar el tema. Tú ya tienes la marca, aprovecha ese asset que tienes, ¿cierto? Para transformarte ahora. Si no lo haces, va a pasar el del lado, va a pasar corriendo y te va a dejar atrás y tú vas a ser el viejo obsoleto. Entonces, la invitación es a cómo haces para que lo que haces hoy se sostenga con tecnología para que puedas escalar al trillón. Diego, $1 trillón. Vendo los servicios que ustedes ya han creado. Ejemplo. Que está muy Claro, bueno. empaqueta lo que estamos haciendo nosotros, tú los vendes. Bueno, conversemos Sí, después de esto porque no es descabellado. pero voy a hacer un ejemplo muy explícito. Chris, bueno, ambos han creado varias cosas muy llamativas. Me creo con una que hace poco también habían mencionado de creación de contenido muy bueno, que para el ecosistema ya llegó, ecosistemastartup.com, para aprovechar que también llegue más tráfico, ya llegó a 100.000 usuarios por mes y con un crecimiento de un Únicos. 50%, únicos y con un crecimiento de un 50% en relación al mes pasado. Es una locura si eso mismo se le empaqueta a la empresa, a otra empresa para venderlo, y que en específico, ¿qué es lo que hace con Chris? Es sube cerca de 100 posts de calidad diarios. Entonces decirle a una empresa, oye, mira, también más que decir, oye, te voy a hacer subir 100 posts, es, mira, se te va a aumentar el tráfico a través del tema orgánico, bla, 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 y que eso, que lo hiciera una persona, una agencia con IA simple, sin no sé, usando ChatGPT, Gemini, lo que sea, como copiar, pegar, también sería una locura. Y vender solamente ese servicio, empaquetarlo bien, ya yo creo que se puede ganar mucho dinero y es simple. Como en recursos, lo que se gastaría sería como lo que gasta el LPM. Está montado, bueno, pueden entrar también a la comunidad de Chris, ahí también lo pueden ver. Pero cosas como esa se pueden empaquetar y generan tremendo valor a la empresa. Y eso sí que es como crecer por 100x para la empresa a un costo muy, habría que definirlo, pero muy llamativo, que sería
sí o sí mucho más conveniente contratar un montón de gente y que les generaría valor, más que también decir, oye, te vamos a subir 100 posts, da lo mismo la empresa subir 100 posts. Lo que todas también las empresas quieren es más que le hagan la tarea, oye, te voy a hacer esto más rápido, te lo voy a hacer mejor, es, chao, la empresa ni siquiera quiere que le hagan las tareas, quiere tener resultados, y ese resultado yo creo que es algo que se podría vender y sacarle muchas lucas. Y así como varias cosas de las que se está haciendo. Gracias por el dato, de hecho no se me había ocurrido venderlo, no sé si lo voy a vender, igual conversemos. En general, cuando tú estás o en una agencia o dando un software o dando cualquier servicio, está el desde te enseño a hacerlo, que es por ejemplo donde estamos yo y Rodrigo en general, y el lo hago por ti. El lo hago por ti es lo que generalmente hacen la agencia y está todo lo que esté entre medio. Lo del $1.000.000.000 no es para personas que te estén educando, es para la gente que va a hacer esto por ti. Claro, Y Diego tiene mucha razón. Claro, por ejemplo, para que, por ejemplo, te posiciones SEO, también pueden ser meses o años. Generar contenido no es el único paso, pero ayuda un montón. Existen los backlinks, el tráfico, el topic authority y un montón de cosas más. Sin embargo, si tú comparas el posicionamiento que puede generar una marca con tráfico orgánico, que es la gente buscando lo que tú ofreces, versus pagar, el costo es ínfimo. Por eso, dentro de la rama de marketing, la estrategia de generación de contenido debería ser tan potente. Pero la mayoría, por ejemplo, de las agencias, paga. O sea, es performance, es gastemos plata para que aparezcas. Y nunca hay una estrategia a largo plazo de generación de contenido y posicionarte a nivel No, espera, buscadores. como alguien que en el mundo de marketing no es que nunca esté, es que normalmente cuando uno contrata una agencia es una agencia de performance. Hay agencias de medio, hay agencias Que el de quick contenido, win. hay agencias creativas, hay un montón como subatómico. Yo lo decía porque la mayoría de la mayoría de las agencias no piensa que duran más de 3 meses contigo, entonces dicen 3 meses Claro. vamos a ver. Entonces, claro, Lo una que pasa es estrategia de SEO no sirve. Lo que Claro, pasa no te da es que resultado. siempre lo que vaya a darte resultado más rápido es la plata, pero el problema es que efectivamente lo que te permite mantenerte en el tiempo es el posicionamiento orgánico. O sea, tú dejas de pagar una campaña de marketing, tu tráfico se va a cero. Cuando tú estás generando contenido orgánico, la teoría dice que esto, incluso si dejas de generarlo, va a pasar mucho tiempo, especialmente si el contenido es evergreen, antes de que te quedes sin tráfico. Y no depende de un tercero. Exacto. El tema es que no haya que pagar. Lo que pasa es que lo que pagas, ¿cierto? Las campañas de pago tienen valor per se porque te incrementan tu flujo natural. Claro, El tema es que pero si tú no no es una o la trabajas- otra, deberían ser Claro, las dos. Por eso, si tú no trabajas en que haya un flujo natural, vas a depender siempre de campañas de pago y por lo tanto al final vaya a estar ahí siempre constantemente buscando. Ahora, volviendo al tema, porque era como me tocó el pecho, volviendo al tema, yo creo que efectivamente en las empresas que de consultoría, asesoría, agencia, ¿cierto? Independiente del tema que hagan, todas ellas van a terminar siendo empresas tecnológicas. Y si tú tienes una agencia, estás haciendo consultoría, investigación de mercado, asesorías varias, etcétera, y no te estás preguntando hoy cómo armo mi stack tecnológico, estás en peligro. Estás en peligro. Así que habla con nosotros, escríbenos en los comentarios, tira ideas. Que estaba esperando que terminaras de hablar para hacer como una pausa dramática, pero como que no nos dimos el tiempo de la pausa dramática. Perdón. Vamos a tener que agregarla en post-edición. Eh, ay, pero sí, volviendo al tema, yo creo que efectivamente, primero, la empresa del $1.000.000.000 la vamos a tener pronto, de un empleado, 10 empleados, eso va. Yo creo que eso va y por lo mismo al final es una empresa que funciona bajo un sistema distinto, como hablábamos antes, ¿cierto? Es una De empresa hecho, yo quería tocar ese tema hoy porque muchos me han preguntado, ok, pero ¿cómo hago dinero con esto? O sea, por un lado es apalancar tu propia empresa si eres emprendedor, que es lo que yo generalmente veo, pero por el otro lado, si eres una persona que da servicios y presta servicios, la realidad es que podrías estar dando mejores servicios ocupando el 10% de tu tiempo actual, por lo tanto atender 10 veces más clientes y de cobrarles mucho más. O sea, la verdad ya depende de ti. Sorry, Rodrigo. Sí, no, y ahora también tienes que preguntarte, ¿quieres más clientes o con los que tienes te basta para vivir tranquilo?
Porque no todos van. Sí, nosotros hablamos acá de que porque tenemos la expectativa de ver esa empresa que crecer, ¿cierto? Ver que aparezca, porque nos gusta el tema de la tecnología, nos gusta el tema del emprendimiento y está como futurología. Pero si tú tienes 10 clientes y estáis bien, los tienes amarrados y tienes una tasa de reemplazo natural que se mantiene y tu empresa va bien. Oye, y si dejáis, ahora trabajáis un día a la semana y los otros 4 los dedicáis para estar con tu hijo, ir al campo, ir no sé qué, también es válido. O sea, en el fondo como que el endgame, que es lo que, cómo quieres verte, depende de ti. Querer forrarse o querer vivir la vida loca son dos caminos posibles súper buenos. Ya, ¿Cierto? Entonces, yo cumplo con decir que tienes razón, generalmente se lo digo a los emprendedores, no tiene sentido hacer la competencia entre startup y emprendimiento tradicional, pero yo también soy de las personas que cree que mucho porcentaje de la población va a quedar sin empleo relativamente pronto. Por lo tanto, también soy de las personas que genera patrimonio ahora porque no sé qué va a pasar después. Yo soy pesimista, ya hemos dicho en los episodios anteriores, soy el weón que está diciendo el apocalipsis viene, pero si tienes la oportunidad de generar más ingresos hoy para estar un poco más tranquilo mañana, por favor hazlo. Me dejarías también más tranquilo a mí. sí, po. O sea, obviamente, si puedes maximizar tu ingreso hoy, ¿cierto? Y empezar a invertir, comprarte una parcela, ¿cierto? Pensando en que después vas a vivir de la tierra, ¿cierto? Vas a tener un Starlink para ver cómo tus agentes trabajan. Mientras tú estás ahí haciendo un asado, ¿cierto? Hazlo. Pero a lo que voy es como que en el fondo es piensa cuál es tu endgame, porque si tu endgame es siempre trabajar y siempre trabajar y siempre trabajar, en algún momento no nos va a tocar trabajar. Sí, eso yo creo muy bueno como repetirlo, que no es estar como tranquilo y seguro porque ya se tiene como un contrato, no es nada de seguro hoy en día. O sea, al final, como lo que se demora y se pueden demorar la empresa en sacarte porque no sé, no se está avanzando tan rápido, es solamente un tema yo creo que legal de que varias empresas les es De flujo de difícil caja, hacer... weón. Ah, bueno, No quieren flujo pagar de caja. indemnizaciones. Pero para algunas no es tanto el flujo de caja, es más temas de sindicato. O sea, sí lo tengo muy consciente porque yo trabajo en esto, ver cómo ayudar a hacer estas reconversiones y ver qué se hace con la gente que sale. Y en eso es como lo que transparentaba, es lo que el único dolor que tiene la empresa es los sindicatos y leyes que no les permite sacar mucha gente rápido. Ya eso pasa en Chile para los que no están escuchando de otros países. En lugares como Estados Unidos no pasa, en México tampoco, simplemente es caro despedir, ahí es flujo caja. Pero en Chile tenemos una ley súper proteccionista para el empleador. O sea, contra el empleador. Y claro, y que aparte en general siempre se despide, aunque sea como te robaron y todo, hay que pagarle todas las cosas en general al empleado porque casi siempre se pierde. Si no siempre, Sí. no tengo Eh, Ahora, fuera de las leyes y cosas circunstanciales, eso, el fenómeno sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que eso va a afectar la velocidad de implementación y de impacto. Pero al final el tema es que efectivamente igual vaya a empezar a tener menos contratación porque vaya a tener más cosas con IA. El no tener que sacar gente no implica que tengas que contratar más, ¿cierto? Entonces igual de alguna forma va a ser mucho más lento en esos casos, especialmente en empresas con sindicatos grandes como puede ser empresas de bancarias o empresas del rubro telco, ¿cierto? De hecho, me voy a colgar de tu punto para dar el ejemplo de Mercado Libre. Mercado Libre, buen ejemplo el de Mercado Libre, buen ejemplo. Mercado Libre hoy día tiene 20.000 desarrolladores. Y uno diría, oh, ¿qué van a hacer ellos? ¿Los van a despedir? No. Ellos, por ejemplo, decidieron no contratar más y que de manera natural, de aquí a 5 años, por ejemplo, llegaran a 10.000. Entonces, ellos dijeron públicamente, que no van a despedir. No, no sé si eso se vaya a cumplir o no, pero tampoco van a contratar más y esperan que simplemente el 50% desaparezca de la planilla. Pero es raro, o sea, van a despedir, porque si no lo otro que están diciendo es que la gente va a renunciar y No, es pero lo que difícil que la pasa es gente que, Diego, renuncie. ahí tenés que considerar que Mercado Libre es una empresa que no está perdiendo plata, no tiene un momento, no tiene un problema de flujo de caja. En el fondo, la matemática de las unit economics funciona, entonces pueden ir por oye, ¿sabéis que no voy a contratar más? Pero da poquito va a ir una limpieza, que es lo que te decía con respecto a lo otro. Pero, o sea, van Es a como el despedir. flujo natural, po. ¿Ah? O sea, van a despedir.
¿Y por qué vaya a despedir? O sea, ¿se ¿Cómo va acuerdan a de la llegar de película? 20.000 a 10.000 si la gente no renuncia? La gente se aburre también de no hacer Se nada. aburre, po. Lo que pasa es que si yo estoy en una empresa que me dan menos desafíos, que estoy ahí calentando el asiento, claro, hay gente que le acomoda calentar el asiento porque esa gente ya es mediocre, pero hay otra que esta empieza así como a cuestionarse su existencia, po. Entonces ellos se van a ir. Ahora, es un camino válido que no comparto. Yo creo que me gusta más el camino que hizo Jack Dorsey en Block. Yo ¿Cierto? De prefiero decir, que echen, indemnicen bien y sean todos felices, pero claro. bueno, dejarte ahí en el limbo, No, y lo pucha, peor, y no. lo peor es decirlo públicamente. Todos los que están adentro saben que eso está pasando. O quizás lo hicieron a propósito para que la En gente se general empiece pasa a ir. También. Sí, en También general se puede hace a ser. propósito. Es como una estrategia comunicacional. Por eso también en general las empresas dicen vamos a despedir un 50 o se va a reducir tanto de la planilla para que la Sí, gente pero es que empiece a buscar despedir trabajo. no quiere decir que no te vayan a pagar nada. Te pueden despedir como hizo el chico de Block y dar una muy buena indemnización. La empresa había hecho mucha plata el año pasado, pero no quería que la gente se fuera mal. De hecho, los indemnizó súper bien. Sí. Realmente ya no los necesitaba. Pero versus una mentalidad de, pucha, sabes que necesito la mitad, así que voy a dejar ahí, a ver si se van en algún momento. Hay harta diferencia. Claro, pero igual es un recurso que puedes seguir utilizando por el tiempo que sea. Sí. Entonces igual te sigue aportando en algo, ¿cierto? Porque igual va a seguir desarrollando. El tema es que tienes que darle... O sea, se pasaría de hueón si hace eso y además no les da pega entretenida para hacer, po, ¿cierto? Pero O sea, si es lo que yo me sacáis el acuerdo de la provecho- serie Silicon Valley, que cuando estas empresas grandotas compraban empresas más chicas y se quedaban con el talento y el talento lo tenían haciendo un asado en la parrilla, en el techo del edificio porque no tenían nada que hacer, pero tenían un non-compete y no se podían ir a ninguna empresa. Ah, pero eso también es como estrategia. Sí, pues sí, es porque Google lo hacía para que no se fueran al Meta, Meta lo hacía para que no se fueran a Google. O sea, es así. Es triste, pero es así. Es, bueno, te pago para que no trabajes para la competencia. Exacto. Ahora, qué triste, porque al final yo creo que... Me voy a poner filosófico un segundo, pero yo creo que al final este cuestionamiento que nos está haciendo la IA, ¿cierto? Esta tecnología tiene que ver con... vamos a llevarnos a preguntarnos como, ¿cuál es tu propósito? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tú estás buscando hacer? Porque si vaya a estar calentando el asiento, si vaya a estar en empresas más pequeñas y tienes que crear tu propia empresa, porque probablemente en 3 años no haya espacio y tienes que crearte tu espacio, que además va a ser cada vez más fácil con la misma IA, como que la pregunta es, ¿cómo hacemos? Y no tengo la respuesta. ¿Cómo hacemos para encontrar ese espacio, ese tema que te apasiona, en el que puedes construir algo que otro esté dispuesto a pagar, ¿cierto? Y que en el fondo no sientas que estás calentando el asiento. Yo creo que se va a venir pero lo que pasa es que no lo digo como, no lo digo por un tema de lo que va a pasar es que va a haber más gente que va a empezar a cuestionarse eso porque no va a estar con pega, porque la IA lo reemplazó, porque no sé qué. Entonces yo creo que hay un tema como de madurez personal, psicológica, etcétera, que va a golpear gigante. O sea, yo sí creo que en un futuro lejano vamos a llegar a los sueldo mínimo universal. Perfecto. El intermedio, especialmente en países latinoamericanos, no tengo puta idea qué va a pasar. Pero lo más probable es que sea la tesis de todos vamos a ser emprendedores y vamos a tener un set de empleados IA o agentes que nos va a estar ayudando a lo que decía Rodrigo, estar solucionando un problema real. Y lo bueno es que la forma de detectarlo, especialmente si eres un corporativo que lleva 20 años en el mercado, es que algún dolor grande debes haber visto que corporativos no han solucionado y por eso tengo un montón de personas, pero tú, apalancado de tecnología, sí puedes hacerlo y darles el servicio no solamente a un empleador, sino a múltiples. Y ya tienes un emprendimiento haciendo exactamente lo mismo que hacías, apalancado de tecnología y con múltiples fuentes de ingreso. O sea, emprender no tiene que ser lo que todo el mundo habla de, oh, weón, voy a tener el billion, el trillion dollar company. Es tener un negocio que estés dando un servicio y te paguen por ello. Y que se puede hacer ahora más fácil mientras se está trabajando. Que antes era como muy riesgoso, mucho el apalancamiento de dinero. Ahora se puede hacer porque se puede dedicarle menos tiempo y hacer más Siempre, en ese menos tiempo. es que a mí me da mucha risa porque dicen siempre así como, no, hay que el apalancamiento. Siempre se ha emprendido, mucha gente emprende con sus propios recursos. Lo que pasa es que eran negocios más tradicionales, por decirlo de alguna forma. Y ahora la barrera tecnológica es más baja, entonces todos pueden hacer su startup. La cantidad de startups que son bootstrapping y que les ha ido bien también es alta. Lo que pasa es que, claro, cuando te meten capital podí quemar plata para crecer más rápido. Es eso.
pero siempre uno ha podido emprender con las propias manos en la vida. Entonces, Concuerdo. yo no esperaría como el llamado de atención o que de repente explote la bomba, ¿cierto? Yo creo que hay que empezar a cuestionárselo desde ya, como qué quieres hacer tú en adelante para que seas el dueño de tu propio destino. Y en ese sentido, sí, quiero rescatar una cosa y al tiro te doy el pase, Diego, que dijo Chris, el tema de los múltiples fuentes de ingreso. Como no lo eso anótenlo por ahí, busquen cómo puedo generar distintas, sean 30 lucas por acá, $100 por allá, etcétera. Son distintas cosas que van a y van a llenar tu horario. Pero no vaya a tener un trabajo como el habitual, como el que entendíamos de cuello y corbata y de 9 a 5, ¿cierto? Va a ser una naturaleza del trabajo muy distinta. Lo que quería decir en relación a complementar lo que dices es que si bien siempre también se ha podido emprender sin tanto capital, sí, siempre hay casos, pero también yo creo que lo que hace ahora más simple es que también se podía hacer part-time, pero eso yo creo que era algo muy difícil. Si bien se puede hacer como algo como fuera del trabajo, ahora es mucho más factible, dado que el tiempo como no se multiplica, pero sí se multiplica lo que se puede hacer en menos tiempo. Y dado eso hay Claro. que aprovechar de nuevo, estamos ahora todos los que se vayan metiendo de hecho en pagar LMs ya están adelantados, entonces aprovechar esta ventana de oportunidad porque lo más probable también es que no sea muy larga. Oye, ya para ir terminando, les tengo una pregunta filosófica que creo que en parte la respondimos, pero me gustaría cerrar con esto. Ujú. Ya sabemos más o menos a dónde van los negocios, sabemos lo que están diciendo de cómo llegar al Trillion Dollar Company, sabemos que no es necesario, sabemos que ya no se necesitan tantos empleados en las compañías, sabemos que lo más probable es que tengamos que emprender con algo en algún momento. Diego también dijo algo que es importante recalcar, pueden partir emprendiendo sin dejar sus trabajos actuales, especialmente en el tiempo libre, ya que las barreras de entrada son bajas y podemos empezar hoy. Sin embargo, independiente de lo que pase en el futuro cercano, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a Muy ser de nosotros? filosófica. Es una buena pregunta. O sea, no nosotros tres particularmente, pero nosotros en general. O sea, Como especie humana, dices tú. es que la gente va a hacer toda la pega. Es cuestión de que máximo en 5 años la robótica va a estar haciendo toda la pega manual. ¿Qué va a ser de nosotros? Yo siempre digo, y lo decía antes de que partiéramos el capítulo, para mí hay dos extremos. Un extremo es Terminator, donde la máquina decide que somos una plaga para el planeta, que técnicamente lo somos, pero que se da cuenta de ello, ¿cierto? Y actúa al respecto. Y el otro extremo es que volvemos a la era de la filosofía en Grecia, comiendo uva con robots haciendo abanicando, que ahí cambia que no son esclavos los que hacen la pega, sino que son robots. Bueno, es técnicamente lo mismo. Pero básicamente como que volvemos a una parte que es más humana. A mí me pasa que con la IA estamos dándonos cuenta que el problema es humano y qué es la humanidad y para dónde vamos, ¿cierto? Y son cuestionamientos muy distintos, por ser una pieza del sistema se nos olvidó. Diego. No me acuerdo en la película, voy a comentar como de general lo que decía, que también como en un futuro lo que preveían es que además de que lo que decía Rodrigo, en los dos casos como el que decía ahí tú, Chris, hay un montón de gente, robots que hacen toda la pega. Pero lo otro que también va a pasar, sí o sí, es que la gente va a vivir más años y probablemente hasta se podría pensar, y no es tan loco, que viva hasta el infinito. Hace poco vi que en los trasplantes de cabeza quedaba poco y después podían haber estos cambios de skin que decían en esa película. Entonces al final, como de las cosas que más se van a valorar es el tiempo, y quienes van a tener más tiempo son quienes tienen más plata para poder preocuparse ahora de crear patrimonio y vivir infinito. Y quienes no tienen que ver cómo trabajan por ese tiempo, porque si no como que se tiene que vender a un tercero. Pero a ver, Eh, entonces es un mundo en donde todavía no sabemos cuál va a ser nuestro propósito, pero viviríamos más para no hacer nada. yo creo que al final siempre tenemos que hacer algo, porque si no, no tiene sentido la vida y siempre se busca algo y al final es como generar y aportar y generar impacto, pero Ya, pero me está imaginando que vamos a estar todos gorditos como los guanes de la película de Wall-E, solamente que ahora viviendo 200 años.
Yo creo que no, porque también estaba muy bueno también un GIF que habían mandado, que como cómo se predecía el futuro, que era como chiste, pero puede ser no es chiste, de que al final los humanos van a estar haciendo ejercicios para alimentar a la IA, y eso va a ser bueno porque los humanos van a estar haciendo deporte. Un gimnasio hizo un comercial de eso, ¿cierto? Claro. Salían los empresarios viejos. Sí. Salían todos estos, Elon Musk, había Sam Altman, salían todos estos buenos viejos. Era Gym Energy o algo así. Y que, claro, le daban energía humana a las IAs. Claro. Pero ya, finalizando, chicos, porque creo que la parte final de reflexión puede dar para mucho, en el sentido de que no tenemos idea qué va a pasar. Podemos estar comiendo uvas en un paraíso tropical, tomando vino, podemos estar filosofando por las vidas, o podemos tener un cuerpo robótico y vivir para siempre. Pero lo que conversamos hoy día fue el cómo realmente Cloud y Mozilla, por $4.000, se ahorraron $500,000 y 2 meses de trabajo. Hablamos también de cómo Sequoia cree que van a ser las empresas de $1 trillón. Hablamos del API Design First para que todo lo que nosotros creemos pueda ser leído por los agentes. Hablamos también sobre el cómo las empresas tienen que empezar a dejar ir o despedir a miles de empleados en este nuevo mundo, que los dejas ahí sin hacer nada o simplemente los despides, pero de una manera buena. ¿Y qué va a pasar con nosotros en algún futuro como humanos en un mundo donde los agentes y los robots van a hacer todo el trabajo? Chicos, muchas gracias por habernos escuchado a este momento, si es que llegaron a este momento. Chris, más importante aún, okay. Pásalo bien en tus vacaciones. El próximo Muchas gracias. capítulo no vas a estar, así que te vamos a pelar harto con Diego. Y espero que así sea, que se acuerden de mí y que se sienta mi falta. Eso. Vamos a aumentar todos los El avances que peor tuvimos. capítulo, va a ser así, el capítulo con menos audiencia de la historia. No, yo les tengo caleta fe, porque si no hubiera dicho que lo hacemos después de mis vacaciones. Pero no, the show must go on. Y ustedes lo van a hacer increíblemente sin mí. Chicos, muchas gracias por escucharnos. Rodrigo, Diego, que tengan un excelente resto del día y un excelente resto de la semana. Nos vemos en 2 episodios más para mí, un episodio más para ustedes. Que estén súper bien. Es la hora El próximo miércoles, suscríbanse aquí abajito. Chau.